Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yaquim veremos el tema, la eutanasia, la barba y la mujer samaritana. ¿Qué dice la escritura tocante a la muerte sin dolor que los doctores llaman eutanasia? ¿Se puede practicar eso para acabar con la agonía de una persona? Bueno, aquí existe mucho misterio y lo vamos a revelar en capas. Devarim 32:9 nos dice: yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Esto enseña que el control de la vida, desde el inicio hasta el final, está en manos de Yahweh y Yeshua, no en manos del hombre ni de la medicina. Por tanto, la eutanasia, muerte sin dolor, intenta tomar una decisión que solo le corresponde al Creador. Éxodo 20:13 nos dice: no matarás. Y Bereshit 9:6 añade: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim es hecho el hombre. Aquí vemos que quitar la vida, aunque sea por compasión humana, sigue siendo asesinato delante de Elohim, porque la vida humana refleja su imagen. Por tanto, la eutanasia se reviste de piedad, pero en lo profundo es matar antes de tiempo. Romanos 5:3 nos dice: nos exaltamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba ticuá. Luego, 2 de Corintios 4:17 nos dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y perpetuo peso de honra. La agonía final no siempre es castigo, sino más bien muchas veces es copa de purificación. La Escritura revela que los justos en su último tramo son refinados como oro en horno. Por tanto, aplicar eutanasia sería quitar esa etapa e interrumpir la obra de Elohim en el alma. La pregunta es: si alguien te solicita que le apliques eutanasia, entonces, ¿sobre quién cae la responsabilidad? Éxodo 20:13 es claro: no matarás, es decir, el que ejecuta la eutanasia carga con la culpa directa, aunque la persona lo haya pedido. Por ejemplo, el amalecita que afirmó haber matado a Shaul, él dijo que lo había hecho por petición de Shaul, pero el rey David lo ejecutó en el acto. ¿Qué significa esto? Esto muestra que la responsabilidad no se traslada a la persona que lo pidió, sino más bien recae en la persona que aplica la eutanasia. La pregunta es: ¿cómo murió Shaul realmente? ¿Murió por eutanasia o se suicidó? Bueno, hay dos versiones. Primera de Shemuel 31 dice que Shaul se echó sobre su espada y murió, es decir, se suicidó. La segunda versión dice que el amalecita lo remató, pero obviamente él mintió para ganarse el favor de David. Por tanto, el rey Shaul se suicidó con su espada. La pregunta es: ¿Shaul fue salvo? La respuesta es no, porque Shaul murió rebelde, separado de Shemuel. El suicidio en la Escritura nunca aparece como final honorable de los justos. Ahitofel y Judas son ejemplos de suicidio, y ellos no son presentados como salvos. Por tanto, pedir eutanasia y decir: no soporto el proceso de Elohim, prefiero suicidarme o que otro tome mi vida, eso es el mismo reuj de rebeldía final que tuvo Shaul. Esto revela que la eutanasia, lejos de ser compasión, es un acto de incredulidad y de rechazo al gobierno de Yahweh y Yeshua sobre la vida y la muerte.
Entonces, el suicidio nunca es salvación, pero en caso de Sansón, ¿qué podemos decir? ¿Es suicidio o muerte kadush? Bueno, Elohim lo va a revelar. Jueces 16:28 nos dice: entonces clamó Sansón a Yahweh y dijo: Adón Yahweh, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Elohim, para que de una vez tome venganza de los filisteos. Y se inclinó con toda su fuerza, y la casa cayó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron más los que mató al morir que los que había matado en vida. La diferencia clave: Sansón no se mató por desesperación ni para escapar del dolor como Shaul. Sansón clamó a Elohim y pidió fuerza sobrenatural. Su acto fue un sacrificio de guerra contra los enemigos del pueblo. Por tanto, el caso de Sansón no es suicidio, porque el suicidio es quitarse la vida por desesperación sin emuná en Yahweh y Yeshua. Lo de Sansón es acto profético militar, por eso no está en la categoría de suicidio condenado, sino más bien Sansón es un mártir de guerra kadush. ¿Fue salvo Sansón? Claro que sí, porque Shaulo lo menciona como héroes de la emuná. Esto significa: a pesar de sus fallas y pecados, murió en emuná, clamando a Elohim. Su acto final fue contado como triunfo de emuná, no como suicidio de desesperación. Salmo 116:15 nos dice: estimada es a los ojos de Yahweh la muerte de sus kadushim. Esto significa que la muerte del justo es preciosa, porque corona un camino, y muchas veces la cama de agonía es un altar final donde la persona da a testificar, se reconcilia y su reuj es perfeccionado. Por tanto, la eutanasia, muerte sin dolor, destruye ese testificar, cortando ese proceso antes que se cumpla su fruto perpetuo. ¿Cuál es la conclusión? La eutanasia no es aprobado por Yahweh y Yeshua, porque el derecho de quitar la vida solo le pertenece a Elohim. La agonía es purificación y testificar final, no un error que corregir. El creyente está llamado para acompañar, consolar y hacer plegaria por el enfermo, pero no a interrumpir el curso de Elohim. El final de la vida es un acto sagrado, es decir, se entrega el reuj a Yahweh Elohim en el tiempo señalado, no en el tiempo humano. Ahora bien, matar moscas, hormigas y mosquitos que te perturban, ¿está bien o es considerado asesinato? Bueno, aquí hay un misterio secreto. Éxodo 20:13 nos dice: no matarás. Este mandato se refiere a personas, sangre inocente humana, no a insectos o animales pequeños. No habla de moscas, mosquitos o plagas. Por tanto, si los mosquitos te perturban, lo puedes quitar sin culpa, porque no son vida con aliento de alma. No tienen nefesh como el hombre o animales mayores. En Waikra 11:20 se establece un principio de orden y limpieza. Se menciona a los insectos como impuros. Por tanto, los insectos no son criaturas para convivencia, sino más bien están como plaga, molestia e impureza. Es decir, matar mosquitos, moscas y hormigas que invaden una casa es parte de mantener el orden, limpieza y salud. Por tanto, no se considera pecado matar mosquitos, sino más bien eso se llama administración correcta del entorno. ¿Cuál es el misterio Areujín? Mosquitos y moscas en la escritura son símbolo de distracción y perturbación Areujín. El príncipe de las moscas se llama
Baal Zebub. Por tanto, las moscas están ligados a la impureza y los demonios, y por ende, quitarlos es un acto profético de limpieza. ¿Cuál es la conclusión? Yahweh y Yeshua no condenan matar insectos, hormigas y mosquitos que perturban. El mandato "no matarás" se refiere a personas, no a plagas. Proverbios 12:10 nos dice: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El mundo acostumbra la corrida de toros y hacen sufrir al animal. ¿Qué misterio existe aquí? Bueno, el pueblo danzó en torno al becerro de oro, y la corrida de toros tiene esa misma raíz de rebelión, una escena idolátrica, usado para vanidad humana. La corrida de toros revela el reuj de Jezabel y el reuj de los filisteos, que se gozaban viendo morir a los siervos de Elohim en el circo. Es placer en la violencia, un corazón que se alimenta en sangre y sufrir. Ahora bien, si un asaltante te quiere matar, ¿puedes defenderte? Y si lo matas, ¿te es contado como asesinato? Bueno, dejemos que la Escritura lo revele. Éxodo 22:2 nos dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el dueño de la casa será culpado de su sangre. La Escritura reconoce que la defensa propia para salvar tu vida no es contado como asesinato, pero siempre y cuando sea en peligro inminente noche. Pero si no hay peligro inminente, entonces la Escritura protege incluso la vida del asaltante. Salmo 121:4 nos dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Yasharel. Esto no significa que nunca habrá asaltos, sino más bien el Salmo revela que ningún ataque vendrá sin el permiso de Yahweh y Yeshua. Por tanto, si un creyente sufre un asalto, no es porque Elohim falló, sino más bien es porque Elohim quiere darte una revelación y un trato. Un creyente fiel puede sufrir un asalto para que Elohim pruebe tu emuná, paciencia y dominio propio. Pero si estás en rebeldía, entonces el asalto es un juicio correctivo. ¿Cuál es el rol de la defensa? Un creyente puede defenderse cuando está en peligro, pero no vengarse. Dar la otra mejilla no se aplica para un asalto mortal, sino más bien dar la otra mejilla es para ofensas personales sin peligro de muerte. Si alguien te golpea sin causa, entonces no respondas con violencia. Pero si alguien quiere matarte, entonces actúa con dominio propio y solo defiéndete, pero no mates al agresor. Y si por accidente lo mataste, entonces Elohim no te cuenta como asesino, porque Yahweh y Yeshua pesan la intención antes que la acción. ¿Cuál es la conclusión? El creyente no es llamado a ser ingenuo, ni víctima pasiva de la violencia, pero tampoco usar la fuerza física como odio. Tienes que vivir en equilibrio, mansedumbre en ofensas personales, pero firmeza en peligro mortal y pureza en la intención. Entonces, Éxodo 22:2 nos dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido, y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el dueño de la casa será culpado de su sangre. La defensa es legítima si el peligro es inminente, pero la misma Torá pone límites. Si hay claridad y alternativas, entonces derramar sangre se convierte en culpa. Matías 26:52 nos dice: entonces Yeshua le dijo:
vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Kefas actuó por impulso carnal y le cortó la oreja a Malco. Y ese impulso carnal, Yahshua no lo aprueba, porque nace de la carne, no del Reuj. En cambio, existe un impulso Kadush que viene del Reuj, y este impulso, Elohim mismo lo activa, y lo vamos a demostrar. Jueces 14:6 nos dice: el Reuj de Yahweh vino sobre Sansón y lo desgarró al león como quien desgarra un cabrito. El impulso Kadush nace del Reuj de Elohim y se enciende en el corazón del justo. El impulso Kadush no busca defender el yo, sino más bien busca ejecutar la voluntad de Yahweh y Yahshua. El impulso Kadush es fuerza ordenada, aunque parezca violencia, y siempre es dirigido con propósito celestial. Por tanto, la vara de hierro en manos de Micael no es impulso carnal, no es violencia humana, es el impulso Kadush que se enciende en el ungido. Por eso, cuando Micael corrige, lo hace como huracán, corrige sin titubeo, porque viene del cielo. El que recibe la disciplina con humildad da fruto, pero el que resiste es fulminado. Entonces, ¿cuál es el misterio del impulso Kadush en la vara? Bueno, el impulso carnal golpea por ira, pero el impulso Kadush golpea por justicia. Por eso, Micael no negocia con la vara. Cuando el Reuj HaKodesh lo impulsa, la corrección desciende como relámpago. Ahora bien, un ejemplo claro de impulso Kadush versus impulso carnal es la siguiente. El rey Shaul persiguió a David por impulso carnal, pero el rey David persiguió a los filisteos hasta acabarlos por impulso a Reujín. Salmos 18:37 nos dice: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos, los herí, de modo que no se levantaron, cayeron debajo de mis pies. Esto no era impulso carnal de venganza, sino más bien impulso Kadush, dado por Yahweh y Yahshua. David no se detuvo hasta completar la misión, es decir, el impulso Kadush no te permite retroceder hasta que el propósito celestial sea terminado. Matías 11:12 nos dice: desde los días de Yahuanán, el inmersor, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Aquí violentos no son asesinos físicos, sino más bien creyentes con impulso a Reujín, que no se frenan ante oposición ni tibieza, no negocian con la rebeldía. Por tanto, la vara de hierro es disciplina Kadush para fulminar lo que estorba. La vara avanza con impulso y determinación Kadush, no con diplomacia almática. ¿Cuál es el misterio profundo? Los violentos son como huracán del Reuj, no se frenan, por oposición arrasan todo lo que se opone al reino. La vara de hierro en manos de Micael no es rabia humana, es huracán de justicia Kadush. Números 25:7 nos dice: y lo vio Fines, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza, la vara en su mano, y fue tras el varón de Yasharel a la tienda, y los alanceó a ambos, y cesó la mortandad de los hijos de Yasharel. Fines tuvo impulso Kadush, no actuó por ira carnal, sino por celo de Yahweh y Yahshua. ¿Cuál fue el resultado? La plaga fue detenida, es decir, la vara de hierro, la lanza, fue usada con violencia Kadush, que trajo vida al pueblo. La pregunta es: ¿por qué la vara detiene la plaga? Bueno, la plaga surge por rebeldía, idolatría, fornicación, tibieza. Pero la vara ejecuta juicio inmediato sobre el foco del pecado y por ende
al cortar de raíz la rebeldía, el juicio de Elohim ya no tiene por qué extenderse. Es decir, la vara de hierro actúa como antídoto a Reujín. ¿Qué significa esto? La vara de hierro no es maldición como muchos lo llaman, sino más bien la vara de hierro es disciplina que sana al cuerpo entero. Primera de Corintios 5:6 nos dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura. La vara es limpieza violenta para salvar a los demás. Ahora bien, en este punto, entramos en el tema de la barba. ¿Un varón se puede afeitar su barba o Elohim prohíbe afeitar la barba de forma radical? ¿Por qué los judíos se dejan crecer grande la barba? Bueno, vamos a responder estas preguntas en capas. Waikra 19:27 nos dice: no cortaréis en redondo las orillas de vuestra cabellera, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Este mandato fue dado contra costumbres paganas de rasurarse para rituales e ídolos. Por tanto, rasurarse la barba por temas de higiene personal o bien rasurarse por exigencias en el trabajo, eso la escritura no lo condena. Por ejemplo, Yusef en Egipto se afeitó para presentarse delante de Faraón y eso no fue pecado porque fue un acto de protocolo, no de idolatría. Pero si te afeitas al estilo de los paganos, por ejemplo, te afeitas la barba en forma de figuras extrañas, dibujos, cruces, líneas, degradados que llaman la atención, entonces esto sí es pecado, porque se hace para vanidad y presunción. Estas formas de rasurado es lo que condena a Yahweh y Yeshua, porque se convierte en adorno de vanidad, no en honra para Elohim. Esto equivale a usar el cuerpo como lienzo de orgullo, ídolo. Aquí la intención no es higiene ni trabajo, sino más bien ser visto, atraer miradas, levantar ego, y eso el Reuj lo pesa como pecado de vanidad. Entonces, ¿cuál es el afeitado legítimo? Bueno, si un varón se afeita con motivos laborales, higiene, protocolo, como Yusef ante Faraón, entonces no hay pecado, porque no hay intención de vanidad ni idolatría. Por tanto, lo que condena a Yahweh y Yeshua es el corazón orgulloso, no la cuchilla. Entonces, vamos a ver el significado a Reujín de la barba. La barba es identidad varonil, distingue al varón como imagen de Yahweh Elohim, varón de guerra. La barba también es canal de unción, así como lo menciona el Salmo 133. La unción baja por la barba de Aarón. Y finalmente, la barba representa señal de madurez. La barba muestra crecer, responsabilidad y que el varón ya porta autoridad. ¿Cuál es la conclusión? La barba es símbolo de honra y autoridad a Reujín. Recortarla o afeitarla para vanidad y modas es pecado, pero recortarla por higiene o necesidad es permitido. Yahweh y Yeshua pesan la intención del corazón, no solo la apariencia externa. La pregunta es, ¿por qué los judíos se dejan crecer grande la barba? Ellos obviamente viven apegados a la letra, no al Reuj. En Waikra 19:27 ordena que no se debían dañar la punta de la barba, pero eso viene enmarcado en el contexto de rituales y prácticas paganas, pero el judaísmo rabínico interpretó esto como no afeitar con navaja, no recortar, y muchos lo aplican al extremo, dejarla crecer grande. Por tanto, para los judíos, la barba larga es una marca exclusiva de que son judíos ortodoxos e incluso
ritualizan la barba, porque el Talmud y la Cábala asignan a la barba poderes místicos como canales de compasión. Por eso, más que Torá, los judíos siguen interpretación de hombres. Segunda de Corintios 3:6 nos dice: la letra mata, mas el reuj vivifica. Un varón lleno del reuj puede portar autoridad, kedushá y honra, incluso si no tiene barba. Ejemplo claro: Yusef se afeita para descifrar el sueño de Faraón. Por tanto, la barba es señal, no esencia. La esencia es el reuj de pureza y justicia. La kedushá viene de vivir en obediencia a Yahweh y Yeshua, no por tener pelos en la cara. Finalmente, para terminar la enseñanza de la primera parte, vamos a contestar una pregunta que una hermana nos hizo. Ella nos dice: cuando muere una persona, ¿es bueno quemarla y echar sus cenizas al mar? Bueno, en la escritura, lo más común era sepultar el cuerpo. Por ejemplo, Abraham, Sara y Moshe, e incluso Yeshua mismo, fue puesto en un sepulcro. Es decir, el entierro es para los Kadushim. En cambio, la cremación siempre se asocia a juicio y maldición. Por ejemplo, Acán fue quemado. Por tanto, la cremación no es una práctica de los Kadushim, pero tampoco la escritura lo prohíbe explícitamente. ¿Qué significa esto? ¿Puedes cremar a tu muerto o no? ¿Qué sucede cuando alguien no tiene muchos recursos para enterrar a su muerto? ¿Lo puede cremar? Claro que sí. La cremación no es pecado en sí misma, porque solo estás acelerando que el cuerpo vuelva al polvo, pero no estás destruyendo el reuj y el alma de la persona, porque el reuj no puede morir, porque Elohim lo dio y vuelve a él, y el alma va al Sheol para esperar la resurrección y el juicio. Por tanto, cremar por motivos económicos no es pecado. Sepultado o cremado, al final el cuerpo se convierte en polvo. Revelaciones 20:13 nos dice: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Sheol entregaron los muertos que había en ellos. Yahweh y Yeshua levantarán a todos, aunque sus restos estén en tierra, fuego, agua o aire. Todos serán resucitados para juicio. ¿Cuál es la conclusión? Si una familia no puede costear el entierro, la cremación es una salida válida. Cremados o enterrados, todos se levantan para dar cuenta de sus actos. La pregunta es: después de quemar a tu muerto, ¿puedes guardar las cenizas en tu casa? Bueno, la escritura nunca ordena guardar cenizas, porque el cuerpo muerto tiene que estar lejos de los vivos en la tumba. Las cenizas representan juicio, destrucción y humillación, porque Sodoma y Gomorra fueron convertidas en cenizas. Por tanto, guardar cenizas de un muerto como reliquia ya es idolatría y apego enfermizo. Elohim no quiere que guardes cenizas de muertos. La pregunta es: ¿dónde debes echar las cenizas? ¿Debes esparcirlo al mar? Bueno, el mar es una fuente de vida, porque se saca peces del mar para alimento. Por tanto, echar cenizas al mar sería contaminar las aguas, y por ende, la mejor solución es llevar las cenizas a un lugar lejano y deshabitado y esparcirlo al polvo. Y ahí se cumple: del polvo eres y al polvo volverás. Salmos 39 nos dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Acaso te exaltará el polvo? ¿Anunciará tu verdad?
El polvo no exalta, no canta, no intercede, porque la exaltación solo es posible mientras hay vida. Por tanto, vamos a cerrar la enseñanza con un salmo o exaltación a Yahweh y Yahshua. Me empujaste con violencia, pero Yahweh hoy me fortalece y me sostiene con su brazo poderoso. Tú me diste nuevo nombre, voy a amarte con toda mi fuerza, toda mi alma, mi corazón vibra por ti. Tú, oh Yahweh, me envuelves y me ciñes con tu gran poder. Soy tu siervo Micael, oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Soy tu siervo, aquel querubín que ungiste. Tú me diste nombre, oh Yahweh, siempre voy a amarte. Tú eres mi fuerza, mi nombre es Micael. Yahweh me llamó para ser querubín. Tu sendero, oh Yahweh, me guía. Tú me diste para siempre nombre. En el milenio yo correré por un camino cubierto de luz y resplandor. Por 1000 años tendremos la paz, luego soltaremos al diablo y entiendo que fuerzas tú me darás y el valor para pelear Yahweh me dará. Mi espada reluciente vibra por la fuerza del omnipotente. Por orden de Yahweh lancé al fuego a Lucifer. Voy a amarte para toda la vida, siempre voy a defender tu trono. Contigo, oh Yahweh, voy a ir por toda la perpetuidad. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora veremos la mujer samaritana. Yahuanán 4:16 nos dice: Yahshua le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Yahshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Luego, Devarim 22:28 nos dice, el hombre que se acostare con la doncella, le pagará y será su mujer. ¿Cuál es el principio? La unión sexual consuma el matrimonio delante de Elohim, aunque no haya ceremonia. Por eso Shaulo dice, si te unes a la ramera, te casas con ella, una sola carne. Shaulo explica que aún en fornicación se genera un matrimonio espurio, porque el principio de una sola carne se activa. ¿Qué significa esto? El acto sexual es pacto de sangre. La primera unión de una doncella involucra a sangre y meneo, es señal de pacto. Por eso se considera consumación delante de Elohim. Unirse con rameras crea múltiples enlaces que contaminan el alma. A eso se le llama fragmentación del alma, y más adelante veremos ese tema. Entonces, ¿qué significa que la samaritana tuvo 5 maridos? Bueno, ella no tuvo,
5 ceremonias con velo y fiesta, sino más bien ella tuvo 5 uniones sexuales y cada unión la convertía en una sola carne con ese varón. Por tanto, en la visión del cielo, ella estaba casada 5 veces, aunque en la sociedad ella era vista como mujer divorciada. La pregunta es, ¿la samaritana estaba en adulterio? Bueno, si los 5 maridos anteriores estaban vivos y ella estaba con otro, entonces sí era adulterio, porque la Escritura dice que la mujer casada pertenece al marido mientras él viva, pero Yeshua no la condena, sino que revela su condición a Reujín y le ofrece agua viva. ¿Por qué le ofrece agua viva? Bueno, el alma de ella buscaba saciarse en varios hombres, pero seguía sedienta hasta que encontró al verdadero esposo Yeshua. La pregunta es, ¿y qué hay del varón que no era su marido? Aquí el texto da un misterio. Yeshua dice, el que ahora tienes no es tu marido. Eso significa que aún no habían consumado sexualmente. Posiblemente era un acompañante o prometido, un varón con el cual convivía, pero sin pacto pleno. Es decir, proféticamente, esto representa a los creyentes que no han hecho su inmersión todavía. Siguen a Yeshua, pero todavía no han entrado en pacto. Son simpatizantes, asistentes, acompañantes, pero aún no son novia. La inmersión es el acto de pacto visible. Es la unión definitiva con el esposo. Entonces, ¿cuál es el misterio de los maridos de la samaritana? Bueno, los 5 maridos representan 5 intentos de saciarse con alianzas humanas, y eso es 5 intentos de favor desperdiciado. El 6º varón es incompleto, unión no consumada, señal de que la carne nunca llena. El 7º varón es Yeshua, la plenitud. Solo él podía ser su verdadero esposo a Reujín y saciar su sed con agua viva. Por tanto, la samaritana es retrato profético de la asamblea sedienta que trata de buscar en muchos maridos doctrinas y emociones, pero solo haya plenitud en Yeshua a través de su enviado Micael. La pregunta es, ¿por qué una mujer busca varios varones? Bueno, no siempre es solo lujuria, sino más bien hay un vacío en su alma. Oseas 2:5 nos dice, porque su madre se prostituyó, dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi lején y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Proféticamente, una mujer que busca varios maridos o amantes, en realidad busca saciar hambre del alma en cada unión, pero al final queda más vacía. ¿Por qué? Porque la carne no llena ni sacia. El único que puede llenar ese vacío es el esposo celestial Yeshua. En Bereshit 3, la serpiente habló a la mujer, la sedujo con palabras dulces, le despertó el deseo y la hizo caer. ¿Qué significa esto? Primero entró por la lengua, voz de seducción, luego vino el deseo visual, vio la mujer que el árbol era bueno y finalmente se produjo la unión prohibida. ¿Cuál es el misterio? Lucifer usa la lengua para abrir un canal almático en ella y después, una vez seducido el alma, el cuerpo se entregó. Revelaciones 12:15 nos dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Proféticamente, la serpiente usa su boca, palabras, para arrastrar. El dragón no necesita tocar con manos
basta con su lengua seductora. Así operó con Hawa. Primero sedujo con palabras y después tomó su cuerpo. ¿Qué significa esto? Los lisonjeros son hombres con lengua de dragón, capaces de atar almas de mujeres con una sola llamada telefónica. ¿Cuál es el misterio profundo? La mujer puede atar su alma a un varón solo por escuchar lisonjas intensas. Ahí se vuelven una sola carne en palabras. Las palabras lisonjeras entran como esperma a Reujín. Si ella las recibe, queda embarazada de emociones, fantasías y deseos. ¿Cuál es la advertencia para las mujeres? Bueno, la lengua lisonjera tiene casi el mismo poder que el acto sexual. Puede producir un enlace almático instantáneo. Proverbios 30:20 nos dice: tal es el proceder de la mujer adúltera. Come, limpia su boca y dice: no he hecho maldad. ¿Cuál es el problema de múltiples uniones? Si una mujer ha tenido varios varones en su juventud, así como la samaritana, entonces su alma queda fragmentada. Hay pedazos de memoria y emociones repartidas. Esa fragmentación trae culpas ocultas, comparaciones internas, heridas emocionales y ataduras a Reujín, que lo llamamos enlaces almáticos. ¿Quién puede liberar de esas memorias? Ni el tiempo, ni el nuevo esposo, ni la fuerza de voluntad pueden borrar esas marcas. Entonces, ¿quién puede hacerlo? Yahuanán 8:36 nos dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Luego, Ishaya 1:18 nos dice: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Solo Yahweh, a través de Yeshua, puede cortar los lazos almáticos con los varones del pasado y sanar tus memorias dolorosas de tu alma y convertirte en virgen a Reujín. La pregunta en este punto es: ¿una mujer que se aventuró con varios varones puede tener una baja autoestima o alta? ¿Qué misterio existe aquí? Bueno, Yahweh y Yeshua crearon a la mujer como ayuda idónea, es decir, con valor, dignidad y propósito. Su autoestima debía brotar de su identidad con Elohim y por amor de un solo varón en pacto. Por tanto, cuando se desvía de ese diseño y se entrega a muchos, entonces entra en conflicto de estima. Veamos primero la baja autoestima. ¿Por qué una mujer que conoció muchos varones puede tener baja autoestima? Bueno, porque ha quedado marcada. Cada unión sexual fragmenta su alma, pedazos entregados a cada varón. Al ver que muchos lo han usado y dejado, puede sentir vergüenza y culpa. Ya no soy digna. Se mira a sí misma como objeto de placer en lugar de vaso honrado. Y finalmente siente un vacío interno que ningún varón llena. Irmía 2:13 nos dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto describe la baja autoestima que queda en la mujer cuando busca saciarse en varios, pero cada varón la deja más rota. Luego tenemos la autoestima alta o falsa que una mujer tiene cuando se aventura con muchos varones. Ella se blinda y en lugar de quebrarse, levanta un mecanismo de defensa. Cree que su valor está en atraer y conquistar. Se sienten poderosas por dominar a muchos varones con su belleza y sensualidad, y por ende su autoestima es inflada, pero no es auténtica. Es orgullo que cubre heridas. Proverbios 30:20 nos dice: tal es el proceder de la mujer adúltera.
come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Esto es aparente seguridad, pero en lo profundo hay vacío intenso. ¿Cuál es el misterio profundo? La mujer que se aventuró con varios varones vive entre dos extremos. Baja autoestima, se siente usada, rota, despreciada, o bien ella misma se infla, con autoestima alta, pero falsa. Se siente fuerte, pero es máscara sobre su dolor. En ambos casos, la raíz es la misma, fragmentación de su alma. El verdadero valor no se lo dan los hombres, ni la cantidad de experiencias, sino más bien el verdadero valor como mujer, solo Yahweh y Yahshua te pueden dar. Y Sheyá 54:5 nos dice: porque tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Solo cuando la mujer reconoce a Yahweh Elohim como su verdadero esposo, su autoestima se sana, ni baja ni falsa, sino auténtica identidad. ¿Cuál es la aplicación a Reujín? La mujer representa a la asamblea. Cuando la asamblea se entrega a muchos amantes, ídolos, placeres, doctrinas extrañas, entonces pierde su estima y queda rota y orgullosa. La pregunta es, si una mujer no ha tenido muchas aventuras con varones, entonces, ¿por qué podría tener una baja autoestima? Bueno, una causa sería el rechazo paterno. Cuando un padre no da amor y afecto, ni cuidado, entonces la hija crece sintiendo que no vale nada. Otra causa sería rechazo de varones, promesas rotas, abandonos y traiciones, y sumado a esto, el enemigo los susurra diciendo: no vales nada, no eres amada, y la mujer lo cree. Por tanto, todas estas raíces hacen que su vaso emocional esté agrietado y necesite validación constante. Y aquí viene un corolario para esto. La baja autoestima es como un imán para lisonjas. Una mujer con autoestima sana sabe discernir, palabras falsas la desecha, palabras verdaderas las recibe sin depender de ellas, pero una mujer con baja autoestima anhela desesperadamente aprobación. Cualquier voz dulce parece alivio. Cuando recibe lisonjas excesivas, se siente vista y valorada. Su cerebro libera oxitocina y dopamina y se genera el apego inmediato, enlace almático. Proverbios 29:5 nos dice: el hombre que lisonjea a su prójimo le tiende una red delante de sus pasos. La baja autoestima hace que la mujer se meta en esa red de forma fácil y rápida. Por tanto, cuídense de la voz de dragón, la lisonja, porque una hermana había caído en esa red y se había apegado a un rebelde que la lisonjeaba, pero Micael, con vara de hierro, desenmascara al lisonjero y corta la cadena para que la mujer quede libre de su hechizo. Salmo 124:7 nos dice: nuestra alma escapó cual ave, del lazo de los cazadores se rompió el lazo y escapamos nosotros. ¿Cuál es el misterio profundo? La baja autoestima es como un pozo vacío. Cualquier gota de agua, aunque sea amarga, parece alivio. Los rebeldes ofrecen agua contaminada, lisonja, y la mujer bebe porque tiene sed de afirmación. Pero solo Yahshua puede llenar ese pozo con agua viva para que nunca más dependas de esas voces engañosas. Yahuanán 4:14 nos dice: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cuando una mujer bebe del agua viva, no necesita lisonjas, no busca en hombres lo que ya tiene en Yahshua.
se vuelve inmune a la lengua de dragón. Yahuanán 4:18 nos dice: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Los maridos representan también a proclamadores, es decir, proféticamente, la asamblea siempre quiere oír a varios proclamadores y quiere estar como la samaritana. Hoy escucha a uno, mañana a otro, nunca se sacia, porque cada marido doctrinal fragmenta tu alma. Segunda de Timoteo 4:3 nos dice: teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuál es el peligro de tener muchos maridos doctrinales? Bueno, cada proclamador falso deja una semilla de confusión en ti. Tu alma queda dividida. Una mujer con muchos hombres pierde identidad de la misma forma. La asamblea, que busca muchos proclamadores, pierde pureza. ¿Cuál es el resultado? Una asamblea adúltera y prostituta que fragmenta su alma. Cada proclamador o doctrina falsa deja una huella en tu alma, un pedazo de confianza entregado, un pensar torcido adoptado, una emoción ligada a esa voz. Por tanto, se generan dos frutos de esa fragmentación. Fruto número 1, baja autoestima a Reujín. El creyente se siente vacío, siempre buscando en otro proclamador, nunca se sacian. Y fruto número 2, alta autoestima, falsa. El creyente se siente rico en conocer porque escucha a muchos, pero en realidad está confundido. Revelaciones 3:17 nos dice: tú dices, yo soy rico en conocer y me he enriquecido con muchos proclamadores, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué significa esto? Escuchar muchos proclamadores no te hace mejor que los demás, sino todo lo contrario. Te fragmentas cada vez más y más, porque en tu mente hay confusión doctrinal y no sabes a dónde caminas. Eres como una ola, inestable y arrojada, de aquí para allá, insensata. Oseas 4:11 nos dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Aquí el profeta habla de 3 cosas que hacen las insensatas: fornican con varios proclamadores, se embriagan con el vino de sus enseñanzas y finalmente les gusta el mosto o palabras dulces de esos proclamadores. Por tanto, las insensatas se quedan sin juicio, sin discernir, sin aceite. Ellas son las prostitutas a Reujín, porque corren de proclamador en proclamador como rameras. Revelaciones 3:17 nos dice: tú dices, yo soy rico en conocer y me he enriquecido con muchos proclamadores, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La asamblea de la Odisea revela por qué las insensatas se quedan afuera. ¿Por qué se quedan fuera? Bueno, en la Odisea los tibios están adentro, mientras Yeshua está afuera tocando. ¿Qué significa esto? El castigo de las insensatas es perfecto. Como las insensatas no dejaron entrar al esposo en su vida, obediencia íntima, entonces al final el esposo Yeshua le cierra la puerta en su cara. Lo que ellas hicieron en lo secreto, dejarlo afuera, se manifiesta en lo público. El esposo los deja afuera. ¿Cuál es la conclusión? La Odisea revela el estado interno de las vírgenes insensatas. Ellas aman la fornicación, el vino y el mosto, pero no el aceite, y lo vamos a revelar en capas más profundas.
Oseas 4:11 nos dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¿Por qué las insensatas aman estas tres cosas? Bueno, Laodicea ama la multiplicidad de proclamadores porque cada amante le ofrece algo diferente, sin corrección, sin vara de hierro. Les gusta escuchar enseñanzas que los marean con novedades, misterios humanos, filosofía. Ese vino produce euforia emocional, pero no juicio íntegro, y por ende quedan embriagados sin discernir. Y finalmente aman el mosto, palabras dulces sin vara. Isaías 30:10 nos dice: decidnos cosas halagueñas, profetizad ilusiones. Laodicea disfruta sermones dulces que acaricien sus oídos y su ego. Prefieren mosto, no vara de hierro. Hechos 5:32 nos dice: el Ruach HaKodesh, aceite, lo da Elohim a los que le obedecen. Laodicea no obedece, por eso no hay aceite. El aceite no se compra con palabras dulces, mosto, ni con vino de doctrinas, sino más bien el aceite solo se recibe en la intimidad con el esposo y en la disciplina de la vara. Por eso, las insensatas, Laodicea, aman tres cosas: la fornicación, el vino y el mosto, pero odian el aceite, porque el aceite implica pagar el precio en obediencia y dolor de la vara. ¿Cuál es la conclusión? Los tibios de Laodicea son las insensatas, aman la fornicación a Reujín, muchos proclamadores, aman el vino, enseñanzas que embriagan, y finalmente aman el mosto, las lisonjas que agradan, pero no tienen aceite, porque el aceite es para vírgenes obedientes, no para vírgenes informadas y oyentes. Entonces, Laodicea es la casa de las insensatas, y de hecho, existen muchos paralelismos entre las insensatas y Laodicea. Por ejemplo, paralelismo número 1, riqueza falsa es igual lámpara vacía. Laodicea dice: soy rico y me he enriquecido, y las insensatas tienen lámparas, pero sin aceite. Ambos aparentan estar preparados, pero su riqueza es externa. Solo es conocer información y apariencia. Paralelismo número 2, puerta cerrada versus el esposo afuera. En Laodicea, Yahshua está afuera tocando. En las insensatas, el esposo le cierra la puerta en su cara. En ambos casos, no hay comunión real con el esposo, hay separación. Paralelismo número 3, desnudez es igual a falta de aceite. En Laodicea, no saben que están desnudos. En las insensatas, no tienen aceite. Sus lámparas se apagan, quedando en tinieblas, es decir, la desnudez significa falta de vestiduras blancas, obediencia, pero sobre todo, ellas tienen falta de aceite, les falta el fruto del Ruach. Paralelismo número 4, tibieza es igual a cabeceo. En Laodicea son tibios, no son fríos ni calientes. En las insensatas, ellas cabecean primero, y cuando despiertan, ya es muy tarde, y no tienen aceite. Ambas condiciones muestran indiferencia y falta de vigilancia. Paralelismo número 5. Autocomplacencia es igual a confianza en lámpara vacía. En Laodicea, creen que no necesitan nada. En las insensatas, creen que su lámpara basta y no llevan aceite extra. Es decir, el engaño propio las hace creer que están listas, pero no lo están. Y finalmente, el consejo del esposo. A Laodicea se les dice: compra oro refinado, vestiduras blancas y colirio para ver. Y por otro lado, a las insensatas se les dice: vayan a comprar aceite. En ambos casos, el remedio es el mismo: tener obediencia, pureza y discernir.
¿Cuál es la conclusión? La Odisea y las insensatas son dos retratos de la misma condición. Riqueza falsa es lámpara sin aceite. Esposo afuera es puerta cerrada. Desnudez es falta de aceite. Tibieza es cabeceo sin vigilancia. Y finalmente, el consejo de comprar oro y aceite significa la exhortación a la verdadera obediencia. ¿Cuál es el misterio? Los que nunca dejan entrar al esposo en su vida íntima, obediencia, siempre serán dejados fuera como perros. Revelaciones 22:15 nos dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Los perros siempre se quedan fuera, porque son inmundos, comen su vómito y repiten su necedad. Es decir, los perros nunca avanzan en obediencia. Luego Yahshua dice: no está bien tomar el ejem de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, los perros no participan del ejem de los hijos, solo reciben sobras y pedazos. ¿Cuál es la conexión de los perros con las insensatas? Conexión número 1. Ambos quedan fuera. Los perros están fuera del reino y las insensatas se cerró la puerta. Conexión número 2. Ambos buscan comida fácil. Los perros, migajas que caen, y las insensatas buscan mosto y vino, de proclamadores suaves, no aceite verdadero. Conexión número 3. Ambos vuelven atrás. Los perros vuelven al vómito, y las insensatas vuelven a amantes a Reujín, no perseveran con Micael, la vara de hierro. Conexión número 4. Ambos sin intimidad. Los perros no entran a la casa del amo, comen afuera, y las insensatas nunca dejaron entrar al esposo en su vida íntima, obediencia. ¿Cuál es la conclusión? Los perros y las vírgenes insensatas son la misma figura a Reujín. Gente que conoce algo de la verdad, tienen lamparita o migajas del ejem, pero nunca tienen aceite, la obediencia interna. El esposo los deja fuera de la boda, exactamente como los perros se quedan fuera de la ciudad Kadush. Por tanto, el consejo de Elohim para los tibios e insensatos es lo siguiente. Salmo 24 nos dice: abridme, oh puertas perpetuas, y entrará el Rey de honra. ¿Quién es este Rey de honra? Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey de la honra. El tibio mantiene al esposo afuera, tocando, pero la exaltación abre la puerta y permite su entrada en tu vida. Por tanto, cerramos la enseñanza con los cánticos ungidos de la tienda de David. Cántico nuevo, oh Yahweh, como sellado canto hoy, con voz de trueno, voz de arpista, canto delante de tu trono. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Mi corazón vibra para ti, me envuelves con tu fuerza y poder. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Mi corazón arde para ti, tú eres el camino para mí. Me llamaste
soy tu siervo, oh Yahweh. Me aborrecieron con furor, pero Yahweh siempre me amó. Oh Yahweh, tú eres el que me ciñe de poder. Mi espada reluciente vibra por la fuerza del Omnipotente. Por orden de Yahweh lancé al fuego a Lucifer. Voy a amarte para toda la vida, siempre voy a defender tu trono. Contigo, oh Yahweh, voy a ir por toda la perpetuidad. He cumplido tu misión, oh Yahweh, ¿quién es como tú? El Shaddai, Boreín, oh Yahweh, tú me llamas hoy. Micael, con tu fuerza lucharé. Al dragón lo venceré, a sus huestes lanzaré. Del cielo los arrojé. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? Eliún, tu poder es total.